En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días amigos, muy bienvenido a nuestro programa Perlas de Sabiduría. En verdad es un espacio muy grata, muy hermoso también para nosotros poder estar en contacto con ustedes, nuestros radio oyentes. Gracias a Radio Cadena por también abrirnos este espacio. Siempre es importante informarse, es importante conocer lo que es nuevo, lo que uno no lo puede encontrar en esas publicidades comerciales por todas partes, sino son conocimientos que posiblemente hay que buscar esas oportunidades como ahora tenemos en Radio Cadena para compartir lo que viene, no solamente para un grupo de personas, una nación, un grupo élite, sino es para toda la humanidad, y estamos con mucho gusto realmente. Es muy lindo también tener la oportunidad de poder compartir algo tan novedoso, tan importante, tan vital, ¿no?, para el bienestar de la vida de cada uno en nivel personal y también de la sociedad. Así que, como conocen, el programa se trata de los conocimientos y los conceptos nuevos que trae la fe Bahá'í, una religión, se puede decir, nuevo, bueno, aunque tiene 172 años ya, pero es nuevo porque dentro de la cadena de las grandes religiones mundiales es el más reciente. Su fundador, Baha'u'lláh, quiere decir la gloria de Dios, ha traído un mensaje de paz, de unidad, de fraternidad y amistad para toda la humanidad, ¿no? Él dice: la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Es el momento ya de unirnos, de amarnos, de respetarnos, de respetar las diferentes creencias, diferentes formas también de pensar, porque uno de los conceptos justamente que Baha'u'lláh trae es unidad en diversidad. Bien amigos, aquí estoy en radio en la cabina con mi amigo querido, siempre con mucho gusto tenerlo en nuestro programa, Alberto. Alberto, bienvenido. Ya, todos conocen que este programa está auspiciado por Asamblea Espiritual Local de los Bahá'ís de Ceneguía. Sí, Alberto, bienvenido. ¿Cómo están amigos? Es un gusto después de tiempo estar nuevamente con ustedes. El gusto también para mí tenerte aquí en cabina. Y poder tratar temas de la fe Bahá'í, ¿no? Que sí, es algo que nosotros lo hacemos con mucho cariño, porque sabemos que de esta manera también contribuimos a dar nuevos puntos de vista, nuevas formas de observar lo que siempre lo vemos tradicionalmente, diariamente, cotidianamente. Y justamente esos nuevos puntos de vista muchas veces nos hacen ver de otra manera lo que nosotros ya sabemos y nos enriquecen en aquellas cosas nuevas, ¿no? De hecho, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Alberto, creo que mejor llamamos programa de hoy día conceptos o los nuevos conceptos que trae la fe Bahá'í, porque vamos a hablar de diferentes temas, pero muy cortitos, ¿no? Solamente como animar a nuestros amigos que desean investigar y conocer más, pueden, claro, entrar después en la página web Bahá'í, que es bahá'í.org, ¿no? Y también, bueno, como aquí siempre anunciamos, todos los programas subimos al Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Ahí también a veces hay otras informaciones adicionales, ¿no?, aparte de este programa. Muy bien, entonces, ¿qué dices? Vamos a empezar con algunos conceptos. Sí, ¿con cuál empezamos, Alberto? Podemos empezar por el concepto fundamental que trae Baha'u'lláh, que es la revelación progresiva, ¿no? Ah, sí, eso es muy importante y muy novedoso. Realmente creo que nunca antes la humanidad lo había pensado de esa forma, lo había relacionado, ¿no? Claro, la revelación progresiva, dice Baha'u'lláh, es la manera como Dios se revela a la humanidad, ¿no? Si nosotros recordamos, desde la antigüedad siempre ha habido
desde la aparición del hombre y luego la manifestación de Adán, siempre ha habido profetas, ¿no? Que han ido enseñando a través del tiempo. Tenemos a Noé, luego tenemos a Abraham, y entre ellos muchos profetas menores, ¿no? Que han ido enseñando la palabra de Dios. Y luego vamos a llegar a Moisés, ¿no? Llegamos luego a Jesús, luego llegamos también a Muhammad, ¿no? Que funda el Islam, y otras, digamos, personas especiales que hacen, digamos, que la humanidad se vaya educando. No sea, para un poquito como para dar la imagen, es que debemos ver la humanidad a través del tiempo, ¿no? La historia de la humanidad a través del tiempo. Claro. No fragmentar, no separarlo, verlo como uno solo, ¿no? Como uno solo, pero tampoco verlos todo como si fuera, pues, como si todo estuviera ahorita en el presente, ¿no? Claro. Sino que cada uno está en su tiempo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos, por ejemplo, desde la época adámica, ¿no? En que la fe bahá'í enseña que Adán fue el primer hombre que se dio cuenta que existía Dios, ¿no? Sí, por eso mucha gente lo confunde como que fue primero que fue creado, pero realmente no, porque la historia de Adán y Eva tiene como casi 8.000 años, ¿no? Pero la historia de la creación de la tierra y los seres humanos sabemos que es mucho más. Es mucho más, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que dentro de las enseñanzas bahá'ís lo que se enseña es que el hombre inicialmente, igual que toda la creación, existió desde que era pues como una célula, ¿no? Uh-huh. Pero siempre fue un hombre. Así es. Entonces todo comenzó a desarrollarse inicialmente en el mar, luego se salió a la tierra, ¿no? Y la especie humana convivía con el resto de la creación igual a igual. Pero llega un momento en que hay un ser, ¿no? Que toma conciencia, sí, de su diferencia con animales, con vegetal, ¿no? Sí. A partir de este momento que toma conciencia que soy diferente que los animales, es que se llama Adán. Y que existe Dios, ¿no? Que existe una espiritualidad, que tiene un espíritu. Ese primer hombre es al que le llamamos Adán. Así ¿no? es. Y realmente ahí empieza la historia de la humanidad. Claro, empieza de realmente ese inicio de esta conciencia espiritual del ser humano, ¿no? Así es. Entonces ahí inicia el camino, ¿no? De todo lo que es la enseñanza de Dios a través de la historia de la humanidad, porque Dios, en la fe bahá'í se enseña que Dios es un educador y que Él está educando a la humanidad continuamente. Entonces cuando alguien educa, no empieza pues por los conocimientos más elevados, ¿no? Así es. A un niño no le enseña cosas de universidad, sino uno le enseña primero a jugar, a gatear, lo básico, cómo debe comer, cómo debe lavarse las manos. Luego cuando va creciendo, va llegando a la niñez, va enseñándole cosas de acuerdo a la niñez, de acuerdo a la adolescencia. De lo más sencillo va a ir complicándose, como se puede decir, perfeccionándose cada vez más, ¿no? Claro, es un proceso. Y ese es el concepto justamente de la revelación progresiva. También. Si nosotros vemos, Dios las cosas no las hace de frente a parecer como ya hechas, sino que surgen y llevan a cabo un proceso en el cual cada vez van mejorando, van teniendo mayor grado de complejidad, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado, amigos, por qué cosa no nacemos adultos y nacemos niños? ¿Por qué las plantas no nacen ya Buena dando pregunta, frutos? ¿no? No me había ocurrido. Claro, y es justamente porque la manera como Dios trabaja es así. Primero se empieza desde una semilla y luego poco a poco comienza a crecer la planta hasta que se manifiesta con todos sus frutos y flores, ¿no? Así es. Entonces, en la concepción también de la revelación progresiva es justamente eso, o sea, todos estos profetas que han ido justamente revelando y han ido educando a la humanidad, ¿no? Ya. Entonces, el problema en verdad no es ni de Dios ni de los enviados de Dios, es del ser humano que ha aferrado cada uno de ellos solamente como que es el mío, y hemos creado esas diferencias, ¿no? Claro, entonces por supuesto, porque ha creado eso como la presencia, como que por ejemplo que Moisés, Jesús, Muhammad, Krishna, Buda, todos hubieran estado juntos en el mismo momento. Ah, sí. Y no fue. Fueron en diferente momento y sus enseñanzas fueron dadas de acuerdo
a cómo era la humanidad en ese momento, y es gracias a las enseñanzas de ellos es que la humanidad ha seguido madurando. Así es. Por ejemplo, si no hubiera venido Moisés, no hubiera podido venir Jesús. Si no hubiera venido Jesús, no hubiera podido venir Muhammad, ¿no? Es como también, Alberto, ¿no te parece como que cuando uno está en la universidad dice, uy, pero eso qué bueno? ¿Por qué eso no me enseñaron cuando tenía 7 años? ¿No? Sí. De hecho que uno puede reflexionar y saber que no era el tiempo de enseñar eso. Por eso que ahora los conceptos que vamos a ir compartiendo, como eso que estás mencionando, estás explicando, la revelación progresiva de Dios, es un nuevo concepto que ahora tenemos la capacidad de entender. Pero de repente si eso explicaba, por ejemplo, Krishna o Buda o Jesucristo, en su tiempo la gente no podía entender, ¿no? Estamos hablando de miles de años antes, sí, ¿no? Entonces sí, hay que tomarlo así, como dices, ¿no? Y la enseñanza de Baha'u'lláh indica de que eso no termina en él, sino que van a seguir viniendo estos seres especiales, porque Dios en ningún momento deja a la humanidad, sino cada cierto tiempo, aproximadamente 1000 años, envía a uno de estos seres especiales y estos dan la enseñanza que se requiere la humanidad para que siga avanzando, ¿no? Entonces, ese es el concepto básicamente de la revelación progresiva. Ahora, la fe Bahá'í basa en que Dios es un ser que nosotros lo podemos conocer solamente a través de la manifestación de Dios, de sus atributos, de sus bondades, ¿no? Pero en realidad Dios es un ser tan grande que el ser humano no es capaz de imaginárselo en su totalidad. Claro que no. Entonces, por ejemplo, gracias a las enseñanzas de Jesús, de Moisés, de Krishna, de Buda, nosotros conocemos ciertos aspectos de Dios que ellos nos enseñaron. Pero Dios es mucho más grande y hay una parte en la cual el ser humano, por las limitaciones que tenemos, nunca vamos a podernos ni siquiera imaginar cómo es Dios en su totalidad, cómo es la esencia de Dios. Claro. Por eso en la fe Bahá'í se habla que a Dios lo conocemos a través de sus manifestaciones, a través de su creación, de sus enseñanzas, pero el ser humano no es capaz de conocer en su totalidad a Dios porque Dios es tan grande que llega a ser incognoscible, su esencia es incognoscible e insondable para la mente humana, ¿no? Cierto. Su ejemplo físico, ¿no? Se puede uno compararse con el sol, ¿no? El sol que nos da vida está en 93 millones de millas, dice, ¿no? De la Tierra, la distancia. Pero aún con esa distancia, bueno, nosotros no podemos llegar ni más cerca de lo que estamos, porque podemos... no puede existir vida muy cerca de él, pero desde esta distancia sus rayos, su poder, su luz, ¿no? Todo nos da vida. Eso es también, yo creo que la forma que debemos comparar con Dios, ¿no? No podemos, y no es necesario tampoco de entrar a conocer qué es Dios, sino a través de sus rayos, que son los enviados de Dios, que bueno, se puede decir también en algunos términos religiosos, dice Espíritu Santo, que manifiestan los enviados de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que transmite a través de ellos, nos hace entender que es Dios, y eso es lo que nos da vida espiritual. Así es. Dentro de las enseñanzas Bahá'í se indica que el Espíritu Santo es una emanación de Dios. Emanación. O sea, no es una persona, es una emanación. Claro. Y esa emanación es justamente la que da el conocimiento a todos los profetas, los enviados de Dios, ¿no? Así es. Entonces, gracias a esas enseñanzas es que la humanidad puede seguir avanzando y nosotros continuamos hacia adelante, ¿no? Si no, lo normal no es que algo se mejore, que algo se ordene, que las enseñanzas vayan profundizándose y mejorar. Eso no es lo normal. Por sí solos no. Lo normal, si dejamos cualquier cosa a la naturaleza, lo normal que ¿no? se desordene. Así es. Pero nosotros, al ver que cada vez las enseñanzas, por ejemplo, si revisamos las enseñanzas de Krishna a través del tiempo, de Buda, de Abraham, de Moisés, de Jesús, de Muhammad, ahora de Baha'u'lláh, vemos que constantemente hay
mayor orden. Si nosotros cumplimos lo que ellos enseñan, cada vez vamos a tener mejor orden, mejor organización, vamos a ser más unidos a nivel humano, a nivel también de la fe. Más ¿no? humanos también, porque las enseñanzas espirituales de todos ellos y que nos están perfeccionando cada vez más, desarrollan nuestras virtudes, nuestras cualidades espirituales, nos hacen ser más conscientes como ser humano en nuestros deberes espirituales de ser más sensibles, más solidarios, más amables, más respetuosos, más justos, más generosos. Eso es lo que logramos cuando seguimos adelante con las enseñanzas y nos actualizamos con lo que Dios envía, ¿no? Claro. Si vemos, por ejemplo, nosotros dentro de las enseñanzas de Moisés, nos vemos de que hay una parte donde prácticamente Dios es bastante estricto, severo. muy severo, muy drástico, pero es porque en ese momento, digamos, el único pueblo que tenía ese conocimiento era uno solo y estaba alrededor de él, había otros pueblos que lo podían haber destruido, ¿no? Claro. Pero la segunda etapa, después de Moisés, viene Jesús, y Jesús manifiesta la mayor dulzura, amor, porque ya podía hacerse eso en ese momento, ¿no? Claro. Es casi igual como en el caso de el Islam también, ¿no? El Islam también es duro porque llega a una zona muy atrasada, donde podía haber sido destruido inclusive el pueblo que tenía esas enseñanzas, pero gracias a eso es que después puede llegar la fe Bahá'í, ¿no? Claro. Con un mensaje justamente de amor y de unidad, ¿no? Como las condiciones, ¿no? Lo prepara el anterior para que el otro ya puede dar esa parte ya más, se puede decir, más sensible, ¿no? Claro. Más de amor, más de compasión. Sí, algo similar también pasó en el oriente de la India, por ejemplo, ¿no? Primero fue Krishna y todo lo que vino anteriormente que era también duro, ¿no? Pero después eso pudo hacer que viniera quien Buda, que era más también de paz, más de paz y amor. Entonces, de meditación. Entonces ahí vemos cómo Dios ha ido justamente estructurando a la humanidad y dando en la medida necesaria, digamos, sus enseñanzas y preocupándose de que éstas queden en la humanidad para que ésta pueda surgir, ¿no? Es como un niño, ¿no? Nosotros vemos un niño, por ejemplo, que quiere meter los dedos a un enchufe, ¿no? Nosotros le decimos no metas el dedo, el niño no va a entender. Pero si uno agarra y le dice, eso quema, o te puede pasar tal cosa, entonces el niño psicológicamente lo relaciona con algo más duro y al final ya no lo hace, claro, ¿no? Pero ya cuando crece más, ya viene... Ya no es necesario. Ya no es necesario y más bien el profesor o cualquiera le puede explicar, mira, la electricidad es esto, ya le explica qué es la electricidad. Claro. Pero cuando era niño no se le podía explicar, ¿no? Es cierto. Muy bien, en verdad eso del... el concepto, es nuevo concepto que estamos aprendiendo a través de las enseñanzas de Baha'u'lláh. La revelación progresiva de Dios es que Dios revela sus enseñanzas por nuestro bien, por nuestra educación espiritual, progresivamente en cada época, algo más, y eso va a ser por siempre. No tiene ni inicio ni fin, ¿no? Por siempre vamos a tener personas, como dices tú, especiales o escogidas por Dios que pueden ser portavoz de Dios para la humanidad, claro, ¿no? Eso es un concepto maravilloso de la fe Bahá'í. Y en lo cual también nos enseña de que Dios no va a parar, porque van a seguir viniendo más. Así es. Porque si, por ejemplo, en la fe Bahá'í se enseñara y dijera, no, todo termina en Baha'u'lláh y más no va a haber. No es así. No es así, porque en ese momento estaríamos diciendo que Dios deja de ayudar a la humanidad y eso no es correcto. O que no tiene más que enseñarnos. No es así. Como que Dios ya hubiera terminado su capacidad de enseñar. Eso es. En realidad la enseñanza va a seguir. Otra de las cosas que en la fe Bahá'í se enseña es, a veces hay un concepto del alma, ¿no? En la cual uno dice que el cuerpo es como un recipiente y el alma está dentro del recipiente. Baha'u'lláh nos enseña de que el alma es totalmente de otra materia, no tiene nada que ver con lo que es no es una materia, no tiene nada que ver con este mundo material. Tiene otra realidad. Sí, y es independiente. Es independiente. Entonces, el alma, no podemos decir que el alma entra, sube, baja, sale, porque es otra realidad. Esos son términos materiales que usamos. Así. Y no entra en verdad en la realidad del alma.
Claro, ¿no? y cuando nosotros decimos siento mi alma acá adentro, en realidad estamos hablando materialmente, Así es. cuando el alma no es una parte material. Claro, ¿no? claro. Son términos, es que también tenemos esa tendencia de materializar todo, ¿no? Bueno, en la fe Bahá'í también dice que la realidad del hombre es su alma. Nosotros, esa carne y hueso es algo temporal, es como el cascarón, se puede decir, o la envoltura de lo que es nuestra realidad, que es nuestro alma. Porque todas nuestras buenas o malas acciones, decisiones, en verdad no viene de la carne y hueso. Carne y hueso lo lleva a la acción, pero quien decida, quien lo piensa, quien lo planifica, ¿no? Obras benéficas, sentimientos nobles, puros, todo es de nuestro alma. Sí, y la parte más bien negativa en la cual, digamos, hacemos daño a los demás, mentimos, todo eso tiene que ver más con la parte material, ¿no? Claro. Está relacionado con eso. Sí, la parte egoísta, ¿no? La parte interesada, egoísta, prejuiciosa. Entonces, justamente, el alma es el que da vida al cuerpo. Y el alma es lo que nosotros realmente nos ayuda a reconocer a Dios, ¿no? Entonces, y una persona crea en Dios o no crea en Dios, Dios siempre le ha dado un alma. El hecho de que no cree en Dios no significa que no tenga alma. Es igual, eso que dices, es cierto. Eso que dices es igual como decir, cuando yo quiero sol, no quiero sol, pero el sol siempre da. Los rayos de sol igual da. Ahora, si yo quiero entrar en sol o esconderme del sol, ya es asunto mío. Pero el sol generosamente derrama sus rayos sobre todos, ¿no? Así es, porque la voluntad del hombre es propia del hombre, ¿no? Así es. Uno decide qué cosa es lo que va a hacer de su vida. Muchas veces decimos, esa persona no cree en Dios, pero mira cómo hace cosas tan altruistas, pero por supuesto es su alma que se está manifestando. Es que de todas maneras todos somos seres espirituales, ¿no? Reconocerlo o no reconocerlo no cambia esa realidad. No cambia la realidad, es cierto, ¿no? Entonces, la otra de las cosas que tiene también la revelación progresiva, una de las bondades que tiene, es que no negamos a las otras religiones que también vienen de Dios. Ah, sí, ¿No? verdad. Entonces no decimos ellos están equivocados o decimos no, sus leyes están mal. Quizás las leyes de ellos estuvieron muy bien para su tiempo. Quizás en este tiempo actual esas leyes ya no se aplican, Claro. porque eso va cambiando. Pero el conceptualizar y tener claro que es la revelación progresiva, es la manera como Dios enseña a la humanidad y seguirá enseñando, nos ayuda contra el dogmatismo de poder decir el otro está equivocado, el otro no es cierto lo que él dice, ¿no? Porque las personas que dicen eso no tienen en consideración que esas enseñanzas fueron dadas para otro momento de la humanidad, ¿no? Claro. Eso es muy importante lo que tú dices de conocer las religiones y poder juzgarlos dentro del contexto de tiempo y lugar donde han aparecido. Porque también hay una realidad así en el mundo material que es la vigencia de las leyes y todo, que tiene una fecha, ¿no? Como una fecha de vencimiento, ¿no? Es como lo mismo que tú decías. Por ejemplo, uno a un bebé le da leche, pero ya cuando es grande no es suficiente que solamente toma leche. Necesita otros alimentos y otras cosas más. También en las religiones, no es que las religiones están mal o no fueron buenas, ¿no? En origen todas las religiones son de Dios y tienen enseñanzas divinas, y bueno, nosotros como Bahá'í respetamos a todas las religiones, el libro sagrado de todos, pero sí también reconocemos que algunos ya no pueden ser vigentes. Imagínate si por ejemplo, ahora pensar de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí las leyes de la civilización de llevar un criminal al corte, de ver cómo fue, ¿no? Si no, cada uno, si matan a mi hijo, yo también le voy a matar. Entonces sería totalmente volver atrás, ¿no?
Claro. Y hay leyes parecidas en otras religiones que tampoco se puede decir que ya son vigentes. O sea, hay cosas que ya no son vigentes porque son más que todo de orden social, ¿no? Pero las de orden divino, como son el amor a Dios, la oración, espiritual, la parte espiritual, eso sí es común a todas. Siempre vigentes. Sí, eso sí es común a todos. Solamente va a ir perfeccionando y ampliando, ¿no? Sí. De una época a otra época, pero... Profundizando más temas porque ya el ser humano cada vez va comprendiendo más. Eso es, ¿no? Por ejemplo, amar o honrar los padres o, por ejemplo, ser fiel, ¿no? Entre los esposos o ser leal a donde tú has nacido, esas cosas no va a cambiar porque esas son, se puede decir, son virtudes y cualidades espirituales del ser humano. Pero sí va aumentando. Va a ir aumentando. Porque, por ejemplo, en esta etapa de la vida de la humanidad ya se habla de que el amor ya debe ser universal entre todos los seres humanos, ¿no? Así es. La unidad de la humanidad. Sí, y ¿no? la lealtad hacia toda la tierra. Hacia toda la y tierra. toda la humanidad, no solamente a donde uno nace, ¿no? No solamente porque he nacido, por ejemplo, en Perú o en cualquier otro país, solamente voy a buscar bienestar de este lugar, sino de toda la humanidad y de todos los países. Y ver la tierra como un solo país, ¿no? La verdad que es esta, ¿no? Es ampliando los conceptos de amor, de unidad, de ampliar esas cualidades espirituales, pero cada vez en un entorno más amplio, más grande. Aquí en radio entramos en un espacio comercial, pero quédense por favor con nosotros porque tenemos mucho más conceptos novedosos para compartir con ustedes. Y ya volvemos. Sonriendo el conductor del bus me dio los buenos días. Su calor conmovió cada corazón. Pues encendía, la alegría me duró el día y sí quedé pensando cómo puede ser que un poco de amor conmueva tanto. Esto me hizo recordar a un buen doctor y sus palabras. Escucharlas alivió mi condición. También mi alma me pregunto qué será lo que ellos dos les inspiraba. ¿No será que la fuerza del amor los motivaba? El amor es la fuerza que me impulsa a ser mejor al servir. Quiero que el amor se vuelva mi fuerza. Quiero que el amor me ayude a cambiar. Quiero que el amor me impulse a mejorar. Quiero que el amor se vuelva mi fuerza. Quiero que el amor me ayude a cambiar. Quiero que el amor me impulse a mejorar. Cuando ayudo a mi hermanita a estudiar, me alegra el alma ver que cuando hago esto con amor, ella se entusiasma. ¿Qué daría yo por ver esta emoción en otros rostros? Me imagino a la fuerza del amor entre nosotros. A ser mejor al servir. Quiero que el amor se vuelva mi fuerza. Quiero que el amor ayude a cambiar.
Quiero que el amor me impulsa a mejorar. Quiero que el amor se vuelva mi fuerza. Quiero que el amor ayude a cambiar. Quiero que el amor me impulsa a mejorar. Quiero que el amor se vuelva mi fuerza. Quiero que el amor ayude a cambiar. Quiero que el amor me impulse a mejorar. Quiero que el amor se vuelva mi fuerza. Quiero que el amor ayude a cambiar. Quiero que el amor me impulse a mejorar. Bien amigos, continuamos con nuestro programa y su programa también, Perlas de Sabiduría. Estamos aquí compartiendo temas y conceptos novedosos, muy interesantes. Hemos hablado en la primera parte del programa sobre revelación progresiva de Dios, un nuevo concepto de la fe Bahá'í, muy interesante. También hemos hablado un poco sobre el alma del ser humano, una realidad distinta de lo material que tenemos normalmente, la idea de que entra, sale, ¿no? Usamos términos materiales. Hemos hablado también de la creación. De la creación. Hemos visto también cómo ha habido la evolución y cómo es que se ha llegado hasta Adán, que es donde empieza la historia espiritual de la humanidad. También. ¿No? Sí, ahora, y tenemos más para compartir ahora, ¿no? Sí, ¿Qué hablemos ahora? Vamos a hablar ahora de la fe. Ah, la fe, wow, la qué fe, bien. la fe también tiene una concepción, la fe Bahá'í, que es que la fe, de acuerdo a las enseñanzas Bahá'ís, es el conocimiento puesto en acción. Conocimiento consciente, ¿no? Sí, puesto en acción. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, a ver, veamos, yo oro a Dios, ¿no? Y yo siempre tengo que orar a Dios, ¿no es cierto? Pero hay días que me olvido de orar a Dios. ¿No? Entonces, ¿por qué me olvido? Bueno, quizás no soy tan consciente, ¿no? Entonces me olvido de ese requerimiento, de esa necesidad. Pero si yo soy consciente y soy consciente de sus beneficios, entonces, al ser consciente, yo voy a orar con mayor fervor. Claro. ¿No? Claro. O sea, yo voy a actuar de una manera consciente y coherentemente. Entonces, lo que dicen las enseñanzas Bahá'í es que para esta época, la fe es la fe basada en la conciencia, ¿no? Y es una fe que tiene que ser puesta en acción. Ya no es una fe estática, ¿no? Como se observaba en las religiones anteriores. Una de las características de la fe, porque cuando uno es consciente, cuando uno las pone en acción, es algo que está que está dentro de los principios de la fe Bahá'í, que es la libre investigación de la verdad, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de algo, de algún tema, de la importancia, por ejemplo, de la oración, la importancia del ayuno, la importancia de seguir las leyes, los mandamientos de Dios, estos son en base a un estudio consciente, a una investigación consciente y a una actitud consciente de la importancia de efectuarlos, ¿no? Entonces, en la época actual, si uno junta lo que es el conocimiento de la importancia de todo eso, es decir, la conciencia de ello, más la fe, en realidad esto se vuelve una herramienta sumamente potente, ¿no? Así es, así es. Imagínate qué distinto, que a veces decían fe ciega, ¿no? Y el conocimiento, las puertas de conocimiento era cerrada. Las puertas de conocimiento era cerrada hacia los seres humanos y solamente el conocimiento estaba
en manos de un grupo élite, ¿no? De la nobleza, de los ¿cómo se llaman? Los sacerdotes, ¿no? Clero. O guías espirituales. Y ¿no? guías espirituales. Entonces la gente normal y común no tenía acceso al conocimiento. Entonces, ¿cómo tenía que cumplir con su, o demostrar o manifestar su fe? Realmente eran épocas bien difíciles, me parece, porque era imitación nada más, ¿no? La gente solamente emitía como que tiene fe, pero no era consciente. Claro, bueno, en esa época, pues para esa época era digamos, necesaria quizás, sí, necesaria, el hecho de que la gente aceptara las cosas y no cuestionara. Ajá, ¿Por no qué? cuestionar. Porque como ellos no tenían capacidad de leer, no podían leer sus propios libros sagrados e interpretarlos, ¿no? Recordemos de que las religiones más cercanas viene del Islam, que viene de hace 1400 años. Entonces la gente realmente, muy poca gente leía. Dicen que en esa época en la humanidad solo el 5% de la humanidad sabía leer, ¿no? Increíble, el analfabetismo era algo normal. Era muy Ahora alto. se ve como, qué raro, ¿no? Que alguien no sabe leer o escribir, son muy pocos ya. Pero en esas épocas era común, ¿no? Era común, pero en nuestra época actual el analfabetismo es mucho más bajo a nivel mundial y más bien la gente ya lee sus propios libros sagrados y puede cuestionar, Claro, ¿no? sí. Y puede investigar y puede hacer todo lo demás. Reflexionar, entender. Es otra época. Entonces, más bien lo que fue bueno para la época pasada, también usando el concepto de la revelación progresiva, vemos que ahora ya no. Porque, Así por es. ejemplo, ahora creer algo dogmáticamente, no sea sin cuestionar, aceptarlo, sin investigar, lo que está llevando es justamente lo que dije, ¿no? Un dogmatismo, Sí. ¿no? A no Fe reconocer a los demás, a una fe ciega, y esto como trasfondo llega a generar inclusive hasta violencia, Es cierto. ¿no? Porque causa prejuicios. Causa prejuicios y son ahorita, la fe ciega es la base del fundamentalismo. Así es. ¿No? Nosotros decimos fundamentalismo islámico, pero también en el cristianismo también hay fundamentalismo, en el budismo, en el hinduismo, ¿no? En el judaísmo. Hay fundamentalismos que están basados justamente en este principio de que la fe es ciega, ¿no? Y dice, bueno, si tú crees, entonces no dudes. Y si tú dudas, entonces no crees. O es un pecado. Claro, entonces, pero sin embargo, si uno ve en las escrituras, por ejemplo, o digamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay partes donde dice, leed y escuadriñad las escrituras, o sea, significa investigar, Así es. ¿no? O sea, ya habías, pero era para esa época, ¿no? Sí, limitada, porque ahora Bahá'u'lláh le pone como una responsabilidad personal, libre investigación de la verdad, que cada ser humano tiene que por su propio conocimiento y recurso averiguar lo que Dios ha enviado, cuestionar, meditar, reflexionar. Incluso cuando educamos a nuestros hijos debemos enseñarles o inculcarles esa responsabilidad que tienen que averiguar, tienen que investigar sobre la vida de todos los enviados de Dios, sobre sus enseñanzas, y cuando ya tienen 15 años, que es edad de madurez, recién escogen su religión, su camino espiritual y lo siguen. Acá también lo que tenemos que ver es que, si nosotros vemos el mundo, vamos a ver lo siguiente. Vemos hay áreas que son, por ejemplo, cristianas, áreas que son hindúes, áreas que son budistas, áreas de la tierra que son musulmanas. Entonces, ¿qué cosa hace que alguien que, por ejemplo, nace en Arabia sea musulmán? Básicamente es porque nació en el lugar. Nació ahí y su es la familia religión común de allá. es la religión común, en el colegio les enseñan esa religión, entonces al final se vuelve musulmán. Claro. Pero él ha investigado, ha visto otras religiones, ha visto la belleza de las demás, o al final, digamos, ha tenido la capacidad de poder decir, no, yo quiero ser cristiano. No puede, porque él nació en un área donde son musulmanes. Lo mismo sucede con el cristianismo, con el budismo, con el hinduismo. Entonces, lo justo es que, como enseña la fe Bahá'í, o sea, en la fe Bahá'í no hay imposición de la religión, sino Así lo es. que se enseña es que hay que investigar, y en base a la investigación es que la persona toma la decisión. Libre, voluntariamente, independientemente, ¿no? Es increíble Sí,
La evolución. Porque está prohibido en la fe bahá'í imponer la religión a los hijos, ¿no? Así es. Está prohibido. Entonces, imaginémonos así, de esa manera, en el mundo, por ejemplo, un hindú que investiga y decide, no dice, sí, no, yo soy hindú, ese va a ser un gran hindú. Claro. Si es cristiano Ya y es ha investigado, ha visto todo lo demás y dice, yo soy cristiano, es un gran va a ser un gran cristiano, claro. ¿no? Entonces, la libre investigación de la verdad es algo muy importante y es por eso que para esta época, digamos, ya la fe de aceptación, la fe ciega, más bien ya causa daño a la humanidad. Así es, ¿no? así Porque es. crea fundamentalismo, crea dogmas, crea violencia, porque uno tiende a inclusive a veces hasta agredir a otras personas porque no piensan igual que uno, ¿no? Sí, y sabes, Alberto, por eso yo creo que uno de los temas muy importantes en la educación, y realmente todos los ministerios de educación lo deben tomar en cuenta, si queremos erradicar la intolerancia religiosa, los prejuicios y fundamentalismo en el mundo, se debe enseñar en los colegios todas las religiones, la historia, la vida de cada uno de los enviados de Dios, de los mensajeros de Dios, sus enseñanzas, sus leyes, su libro sagrado, para que los niños desde pequeño vean que Dios ha enviado esas enseñanzas para toda la humanidad y cómo fue evolucionando, y libremente tomen su decisión. Si uno quiere quedarse todavía con enseñanzas de tal o cual época, que queda, pero ya es consciente, ya conoce los otros y ya no es ignorante, mejor dicho la palabra, porque la intolerancia y falta de respeto a la creencia de otros es ignorancia de lo que ellos creen, ¿no? Y es el deseo, ese autoritarismo de querer imponer lo que yo creo es mejor lo que tú crees. Y todo eso se tiene que erradicarse de la tierra. Si hablamos de una humanidad ya evolucionado, civilizado, no podemos todavía imponer nuestras ideas, por más pequeños que sean hasta grandes, en cualquier nivel, no podemos imponer. Tenemos que aceptar que otras personas tienen derecho de pensar diferente que nosotros. Y es más, cuando uno investiga, por ejemplo, uno conoce también otra religión y la puede comprender mejor. Claro. Por ejemplo, yo estudié la fe Bahá'í, estudié también otras religiones, decidí ser Bahá'í. Pero cuando hablo con un cristiano comprendo qué cosa es lo que quiere el cristiano porque claro, sé porque de ya él. Conozco. Comprendo lo que dice el judío porque también sé de él. Comprendo también lo que dice el musulmán porque también sé de él, ¿no? Entonces, saber de los demás nos acerca. No es malo, es bueno. Siempre ¿no? Lo desconocido nos aleja, ¿no? Nos asusta incluso. Claro, y la primera reacción ante lo desconocido es el miedo, ¿no? Rechazo, miedo. En base al miedo ya viene la agresión, todo lo demás. Entonces estamos viendo nosotros que la concepción de Dios, la concepción de la fe, la concepción del alma, la concepción de la creación, es un concepto que está enmarcado dentro de lo que es la revelación progresiva. Todo viene de menos a más. Todo empieza desde un embrión y llega hasta una adultez, a un ser completo. Las enseñanzas de Dios se manifiestan de tal manera también. Y sabemos que hay una parte de Dios que nunca la vamos a conocer porque es tan grande, tan inmenso, que nuestra capacidad no va a llegar a abarcarlo. Somos seres limitados, ¿no? Somos seres limitados, así es. Entonces, y que la fe es algo muy importante, ¿no? Entonces, dentro de las enseñanzas bahá'ís hay 3 conceptos. Primero, Dios es uno solo, ¿no? No Dios creador, Dios no, Padre. No hay más Dios, no hay más Dios. Así es, uno solo. Entonces el Dios al cual le ora el hindú, del cual reconoce la magnificencia el budista como parte de la creación del universo, el Dios de los judíos, el Dios que enseñó Abraham, ¿no? El Dios de los cristianos, el Dios de los musulmanes. De los musulmanes que le llaman Allah, como que es otra cosa, pero estamos hablando del mismo Dios. Allah significa Dios. Dios, claro, ¿no? es español, cuestión de idioma. Es idioma, es como decir God en inglés. Entonces, el Dios es uno solo. Así es. Entonces, en esta época es muy importante reconocer que Dios es uno solo, porque así sabemos que el judío ora al mismo Dios que yo, entonces yo lo respeto por eso, ¿no? Sí. El otro principio de la fe Bahá'í es la unidad,
la humanidad es una sola. Sí. Somos diferentes etnias, diferentes variedades dentro de lo que es la humanidad, pero somos uno solo. Una sola humanidad. Y sabes que eso me parece interesante, porque mira, en el mundo animal, en el reino animal, hay tanta diferencia. Por ejemplo, una hormiga es animal, también un elefante es animal, ¿no? Un ave, un pez es también dentro del reino animal. Son tan distintos. O en reino vegetal, ¿no? Gras o un árbol de frutas o flores son dentro de un reino, pero son tan distintos. O en reino mineral, el sol, la luna, la tierra, mar, todos están dentro del reino mineral, pero son tan distintos, son tan diferentes. Pero en el reino humano, todos somos seres humanos. Solamente el color de piel puede ser distinto por situación geográfica, pero en verdad todos somos iguales, ¿no? Hasta tenemos un solo cabeza, 2 manos, 2 pies, 5 dedos en cada mano, un corazón, es igual. Claro, por eso es que nos podemos casar y tener familia con personas de diferentes lugares del mundo, claro, porque somos una sola familia. Una sola familia, ¿no? Que es la familia humana. Sí. Y muy poco, perdóname, te interrumpo, pero muy poca la gente reflexionamos sobre eso. Nos vemos tan distinto de que ha venido de otra parte del mundo, o porque es negro, blanco, indígena, no sé. Pero nunca reflexionamos que en verdad el ser humano es ser humano y no hay seres humanos con otras características tan diferentes que no nos podemos unir, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, un perro con un mosca tienen tanta diferencia en su naturaleza física, pero en los seres humanos no. No hay eso. Y otra cosa es que también la humanidad a través del tiempo cada vez se ha ido pareciendo más. O sea, por ejemplo, si nosotros comparamos nuestro país con países de Europa, con países de Asia, de África, prácticamente todos los países del mundo cada vez funcionamos igual. Tenemos lo mismo, ¿no? Y las bondades y los defectos del ser humano en todos los países se manifiestan, son muy parecidos. Las necesidades, ¿no? Claro. Los deseos de superación. Y el conocimiento actual, digamos, por ejemplo, a través de toda la información que hay, digamos, a través del internet, que uno puede ver ahora hasta canales de otros países y todo, y uno se da cuenta que en realidad todos somos muy parecidos. Antes teníamos la idea de que nosotros éramos de lo peor y el resto del mundo era muy bueno, era mejor. Europa, mucho mejor, ¿no? Pero las bondades y las carencias del ser humano como ser humano todavía persisten en toda la humanidad. En todas partes hay de todo, como se dice. Ahora, el otro principio que se habla también en la fe baja es que la religión es una. Es que si nosotros vemos que, por ejemplo, Dios envió a Krishna en un momento de la humanidad, luego envió a Buda, luego a Abraham, a Moisés, a Jesús, a Muhammad, ahora a Baha'u'lláh, ¿no? Quien los envía ellos son enviados por Dios y las enseñanzas que dan provienen de un mismo Dios. Entonces, la religión que ellos enseñan no son diferentes religiones. Nosotros le llamamos religiones porque se diferencian en cuanto a leyes sociales que van en diferente tiempo, ¿no? Pero las leyes espirituales son iguales porque provienen de un solo Dios. Entonces, si nosotros vemos así que es Dios revelándose a través del tiempo, a lo que nosotros llamamos estas religiones, vamos a darnos cuenta de la magnificencia de Dios y vamos a ver que pensar y reconocer que Dios no solamente ha venido para este pueblo y no para los demás. Entonces estamos poniéndole a Dios cualidades humanas, ¿no? Porque el ser humano es capaz de dar a alguien y a los demás no, pero Dios da a todos. Es así, claro. Dios da a todos, ¿no? Sí, su naturaleza es generoso, misericordioso, como el ejemplo del sol que estuvimos dando, ¿no? Que brilla sobre todos. Brilla sobre todos, eso es verdad. Ilumina a todos, la vida de todos. Entonces, Dios ha enseñado a toda la humanidad, ¿no? En realidad el pueblo elegido por Dios ha sido la humanidad. Así ¿no? es, todos. Y todos ha manifestado de diferentes maneras, y qué grande que es Dios, que se ha dado, digamos, sus enseñanzas en todo el mundo. Cierto. En todo el mundo se ha dado, de diversas maneras. Entonces, ese Dios que cuando uno dice, no solamente acá me enseña a mí y lo demás tiene que aprender igual que yo, porque si no, no están bien, ese Dios es pequeño.
ese Dios no existe. Claro. Dios es mucho más grande. Ese Dios lo hemos creado nosotros en nuestra cabecita. Sí, pero no existe. A imagen y semejanza del ser humano que es egoísta, ¿no? Claro, egoísta. Entonces, estamos viendo de que ya actualmente, ¿no? Digamos, la religión ya no es una religión que dice, por ejemplo, que la ciencia está equivocada, ¿no? Ni tampoco la ciencia debe decir que la religión está equivocada. Estamos viendo que la religión y la ciencia son dos formas de conocimiento que tiene la humanidad. Dos fuentes, en verdad, enriquecedor para el ser humano, ¿no? Sí, porque ¿qué sería de la religión si no existiera la ciencia? Sería fanatismo. Fanatismo, pero si la ciencia no tiene la religión, no también tiene sería materialismo puro, ¿no? Las enseñanzas, claro, no tendría, digamos, principios. Así es. No tuviera amor, no tuviera bondad, la ciencia se vuelve destructiva, se vuelve la ciencia. Entonces, los dos medios de conocimiento que tenemos, uno que es la religión para temas que son de unidad, de vida, de qué cosa es lo que el ser humano debe llegar, los fundamentos, la razón de vivir y la espiritualidad, y la otra parte es la ciencia que nos da todas las herramientas materiales para poder vivir en este mundo. Claro, descubrir los misterios, ¿no? del mundo físico, es la ciencia. Y lo otro es la religión, también es como descubrir los misterios del mundo espiritual para cada vez ser mejores personas, saber cómo relacionarnos con otros. Eso que traen los enviados de Dios, ¿no? Crean esa escuela de religión y nosotros tenemos que ir avanzando dentro de esa escuela cada vez y cada época con las novedades que trae el nuevo maestro. Tan sencillo. ¿Por qué algunos lo complican tanto, Alberto? Lo que tenemos también es a veces lo que dice la ciencia es de que ellos aceptan todo demostrado. Sí. Ellos dicen, nosotros sin demostración no aceptamos nada. Pero lo cierto es que la ciencia, por ejemplo, utiliza la gravedad y la gravedad no está demostrada. Y no se ve, con los ojos físicos no se ve, ¿no? Solo que las cosas caen nada más o son atraídas, pero más allá ellos no saben y sin embargo aceptan la gravedad. Ahí, por ejemplo, tiene un tema la ciencia que acepta algo que no lo tiene comprobado, ¿no? Está avanzando entonces la ciencia. La ciencia también tiene sus dogmas. Claro. La ciencia también, o sea, los científicos muchas veces dicen que la religión tiene sus dogmas, que es muy cerrada y todo, pero en realidad la ciencia en la actualidad también tiene sus dogmas, tiene sus creencias, las cuales no tiene demostradas, pero sin embargo lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, los conceptos de cómo se hace la ciencia en base de la deducción y la inducción. Y los dos sistemas, ya inclusive Bertrand Russell, que es un filósofo, logró demostrar de que ninguno de los dos tiene base científica, pero sin embargo la ciencia lo utiliza como metodología, ¿no? Los amigos pueden profundizar sobre estos temas, los amigos que tengan interés, y se van a dar cuenta que la ciencia, sin embargo, los utiliza como que fueran la última palabra y lo mejor, pero sin embargo no es científico, ¿no? Entonces, ¿en qué se ha convertido la ciencia ahora? Ahora, por ejemplo, si ponemos en un programa de televisión, pongamos un líder religioso y ponemos un científico, la gente le va a dar más credibilidad al científico, porque el científico demuestra cosas, hace cosas, ¿no? Aunque tiene también sus dogmas y limitaciones, ¿no? Pero por lo general el líder religioso es dogmático. Y actualiza, eso es la diferencia. Yo creo que la gente da credibilidad a la ciencia porque la ciencia está actualizando, ¿no? Sí. Pero la religión, como queda en épocas muy antiguas, la gente no le da credibilidad porque muchas cosas ve que ya no puede ser vigente. Así es, y en eso también ayuda la revelación progresiva, porque en la revelación progresiva indica de que la religión se sigue actualizando y que Dios sigue enviando sus enseñanzas para que la humanidad siga, ¿no? Sí, Dios sí cumple con esa parte, Alberto. Dios sí envía nuevos enviados de Dios y nuevas palabras, nuevas enseñanzas. Pero como la mayoría de la humanidad no lo conoce o no lo acepta, o más bien hasta lo rechaza, lo condena, entonces quedamos atrasados igual. Por eso que no hay credibilidad a la religión. La religión en verdad no tiene buena fama ahora. Actualmente tú hablas con las personas, más que todo con los jóvenes, porque algunos todavía antiguos mantienen esa fe ciega y no quieren cuestionar, no quieren reflexionar, pero los jóvenes
tú hablas de religión y lo ven la religión como algo de los viejos, de otras épocas, de limitándolo en un lugar físico, una iglesia, sinagoga, mezquita, pero no lo ven como la parte espiritual, como educador del espíritu humano, no lo ve en la religión. Claro, lo que pasa es que el concepto de revelación progresiva no está todavía en la sociedad. Cuando esté en la sociedad, los jóvenes van a ver de que hay un progreso, que hay una continuidad de las enseñanzas y que estas son vivenciadas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, hace de que los científicos, o a veces personas que se apoyan en la ciencia, no necesariamente científicos, lleguen a tener, entre comillas, más credibilidad. Pero en realidad no es eso, porque ellos también tienen sus propios dogmas. Y vemos, por ejemplo, sus errores también. En la antigüedad, por ejemplo, un sacerdote, cuando se ponía delante de su pueblo y hablaba, era la última palabra. Era lo mejor que tenía ese pueblo. Actualmente, los científicos se han convertido en los sacerdotes de nuestro tiempo. Así es. ¿No? Entonces, la ciencia también ya ha llegado como un límite porque se ha dogmatizado la ciencia. Y tiene sus dogmas, tiene sus limitaciones. La ciencia no demuestra todo lo que está usando, ¿no? Pero sí tiene una gran ventaja la ciencia, de que todo aquello de lo cual estudia, de lo cual es consciente, inmediatamente lo pone en acción. Es decir, un científico llega a tener más fe que un religioso, ¿no? Porque lo que demuestra que es correcto, inmediatamente ellos lo están usando. Y en la religión también se tiene que hacer eso. Si yo sé que Dios existe, que la oración es válida, entonces oro. Tengo que ponerlo en acción. Si sé que ayudar al prójimo, ¿no? Hacer obras sociales, caritativas, es ser justos, practicar virtudes, es importante, entonces tengo que ponerlo en acción. O sea, no puedo quedarme yo en que solamente voy a ser bueno y porque soy bueno ya se va a mejorar todo, ¿no? Sino ya tiene que ser un conocimiento puesto en acción. Claro. Por eso dice Baha'u'lláh que el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Él no habla de teorías, de pensamientos, sino de hechos puros y de conducta loable y correcta. Quiere decir llevarlo a la acción, traducirlo en acción. O sea, siendo correctos, actuando correctamente, podemos mejorar el mundo. No es necesario hacer triquiñuelas, no es necesario engañar para mejorar el mundo, ¿no? Eso no mejora. Baha'u'lláh indica de que los hechos puros y hermosos pueden mejorar. Y creo que ese es el más grande mensaje que trae la fe Bahá'í para esta época, es una frase tan corto, pero es tan rico para reflexionar y cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos llegando al final del programa. En verdad, esos temas solamente aquí lo mencionamos en breve, para que los amigos se animan, investigan, estudian. Pueden conocer más sobre la fe Bahá'í entrando en la página web www.bahai.org. Entonces también, como saben, pueden visitar nuestro Facebook, escuchar programas anteriores también. El Facebook es Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Y también pueden llamarnos a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Estamos para servirles, para brindarles todo el apoyo que necesitan para conocer más sobre la fe Bahá'í. En verdad es una religión para esa época, por lo menos hasta 1000 años, ha dicho Baha'u'lláh, que las enseñanzas pueden ayudar a la humanidad en su progreso espiritual y la civilización, y también lograr la paz mundial, lo que todos deseamos y todos quisiéramos que ya sucede, pero no va a suceder milagrosamente, sino a través del conocimiento consciente y ponerlo en acción. Muy bien, amigos, gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Hasta el próximo programa. Gracias, Alberto. Hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.